Saludos. Vamos a comenzar a estudiar la unidad 3, hacer una retroalimentación de lo que posiblemente ya comenzaron a leer sobre la unidad 3, llamada Segunda Ley de la Termodinámica. Acá tenemos la guía de estudio. Se contempló estudiar la unidad 3 durante 3 semanas. En este momento nos encontramos en la semana 6, de lunes 21 a sábado 26 de septiembre. Por lo que si siguieron la guía de estudio, ya comenzaron a estudiar el capítulo 6 en la semana pasada. Ahora vamos a dar una retroalimentación del capítulo 6 del libro de Szymanski-Titman, motores frigoríficos y segundo principio de la termodinámica. Luego, en la semana 7, en la siguiente semana, vamos a estudiar el capítulo 7, reversibilidad y escala Kelvin de temperatura. Vamos a comenzar hablando sobre la transformación del trabajo en calor. Podemos tener dos objetos, por ejemplo, comenzando con este ejemplo, dos objetos frotándose, por ejemplo, las manos. Podemos estar produciendo este movimiento entre estas dos superficies de las manos en el aire, digamos, de manera que el sistema es las manos frotándose y el entorno es el aire. ¿Sí? Entonces el trabajo contra el rozamiento se va a transformar en energía interna. En el sistema que van a hacer las dos manos, ese trabajo de estar moviendo una y que está rozando la otra, se va a transformar en energía interna. Cuando la temperatura de las manos supere las de su entorno, las del aire, entonces va a haber un flujo de calor hacia el aire. El sistema va a comenzar a ceder calor hacia el aire, pero como el volumen del aire, ese espacio, ese entorno es inmenso y también podrían haber corrientes de aire, entonces no habrá una elevación apreciable de la temperatura del aire. Decimos que el aire es una fuente de calor, como habíamos definido en las clases anteriores. El aire puede considerarse como una fuente de calor y dado toda esta situación, decimos que el estado de las manos al inicio y al final del proceso es el mismo. En otras palabras, las coordenadas termodinámicas del sistema no han cambiado. Es decir, que se ha transformado el trabajo directamente en calor. Entonces, de forma general, se puede realizar trabajo de cualquier clase W sobre un sistema estando en contacto con una fuente, dando origen a un flujo de calor Q sin afectar el estado del sistema. Es decir, que hay una transformación directa de trabajo en calor sin que haya un cambio de energía interna. Esto es porque la fuente, el otro medio se puede considerar como una fuente y entonces no hay cambios apreciables en la temperatura. El estado es el mismo al inicio y al final del proceso. Entonces el sistema actúa simplemente como un intermediario. La transformación del trabajo en calor se hace, decimos, con un rendimiento del 100%.
y también puede seguir indefinidamente. Podemos estudiar el caso inverso, transformación de calor en trabajo. Para estudiar este fenómeno inverso, debemos de disponer de un proceso o de una serie de procesos mediante los cuales puede tener lugar la transformación mencionada antes, es decir, que sea una transformación indefinida y que no suponga cambios en el estado del sistema cualquiera, ¿no? Las últimas dos conclusiones que mencionamos hace un momento, el estado del sistema no cambia es el mismo al inicio que al final y es un proceso que puede seguir indefinidamente, tendría que cumplirse acá en el proceso inverso. En principio, pudiera parecer que podamos tomar el caso de una expansión isotérmica de un gas ideal como un ejemplo de esto. Podríamos considerarlo adecuado si es un proceso isotérmico, una expansión isotérmica, pues no hay cambio de energía interna, ya que la temperatura permanece constante y por tanto, por la primera ley de la termodinámica, el calor es igual a menos el trabajo. ¿Sí? Si la temperatura permanece constante, delta U es igual a 0 y el trabajo es igual a menos Q. El calor se ha convertido directamente o íntegramente en trabajo, pero las dos conclusiones de antes no se cumplen. Este proceso implica un cambio en el estado del gas. No es el mismo estado al inicio que al final, como podemos ver en la imagen. Cuando se va expandiendo, el volumen aumenta y la presión disminuye. Esa presión disminuye hasta alcanzar la atmosférica y se detiene. Entonces no puede seguir indefinidamente. No se cumplen las dos situaciones de que el estado sea el mismo al inicio y al final y que pueda seguir de forma indefinida. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para estudiar la transformación de calor en trabajo? Se requiere una serie de procesos mediante los cuales un sistema sea llevado de nuevo a su estado inicial. Y a eso se le llama ciclo. En cada proceso puede haber flujo de calor o realización de trabajo. Para un ciclo completo, vamos a decir entonces, a denotar las siguientes magnitudes. El calor absorbido por el sistema le vamos a llamar QH, teniendo que esa H es hot. En valor absoluto, el calor cedido por el sistema es QC, donde C es Q en valor absoluto, y el trabajo realizado por el sistema es W. Entonces, en el estudio de estos sistemas que van a transformar el calor en trabajo, ya sabemos las direcciones de estos tres, por eso podemos escribirlos en valor absoluto. Calor absorbido, QH, calor cedido, QC. Entonces ahí ya tenemos clara la dirección de esto, el signo, y el trabajo realizado por el sistema. Entonces ya tenemos claro también el que lo está realizando el sistema sobre el entorno, y por eso podemos escribirlos como valores absolutos.
Si QH es mayor, si el valor absoluto, si el calor absorbido por el sistema es mayor que el calor cedido por el sistema, y si el trabajo es realizado por el sistema, el dispositivo mecánico mediante cuyo funcionamiento el sistema recorre el ciclo se denomina motor térmico. Si el calor absorbido por el sistema es mayor que el calor cedido por el sistema y el trabajo realizado por el sistema, entonces ese dispositivo se llama motor térmico. El objeto de un motor térmico es suministrar continuamente trabajo al exterior, realizando una y otra vez el mismo ciclo. Entonces podemos hablar del rendimiento térmico del motor. El trabajo neto en un ciclo es la energía cedida y el calor absorbido por la sustancia que trabaja es la energía absorbida. ¿Sí? El trabajo neto en un ciclo es la energía cedida y el calor absorbido por la sustancia que trabaja es la energía absorbida. Entonces, el rendimiento térmico, anotado por esta letra griega, del motor se define así. Trabajo producido, rendimiento térmico es igual a trabajo producido entre calor absorbido. Obviamente tienen que estar ambos en las mismas unidades de energía. Trabajo producido entre calor absorbido. Aplicando el primer principio a un ciclo completo y recordando que no hay variación de energía interna, tenemos que el trabajo es igual a la diferencia del calor absorbido menos el calor cedido. Sí, o en otras palabras, a la suma de los calores, y pues el calor cedido tiene un signo negativo, ¿no? Entonces, calor absorbido menos calor cedido, ese es el trabajo producido. Entonces, sustituyendo en la expresión, acá obtengo que la eficiencia térmica o el rendimiento térmico es igual a 1. Al eliminarse QH con QH me queda 1 menos QC entre QH, calor cedido entre calor absorbido. Entonces podemos ver que el rendimiento térmico es 1, es decir, que la eficiencia es del 100% cuando el calor cedido es nulo. ¿Sí? Si QC es 0, si el calor cedido es nulo, entonces la eficiencia es del 100%, es 1. Si se puede construir un motor que trabaje de forma cíclica, de modo que el sistema no ceda calor, vamos a decir que la transformación del calor absorbido en trabajo tendrá lugar con un rendimiento del 100%. Entonces, la transformación de calor en trabajo se realiza en la práctica mediante dos tipos generales